Ya. Bueno, buenas tardes. Nuevamente agradecerles por este tiempo y por estar aquí. Bueno, en este día vamos ya a culminar con lo que es el proceso social universitario, al menos en lo que respecta a este semestre. Como tema final, he decidido hablar acerca de las demandas de alimentos, con ello los procesos de alimentos, ya que es uno de los temas más comunes acá en nuestro país. Así que, sin nada más que decir, vamos a dar inicio. Para hablar acerca de lo que es demanda de alimentos, primero es necesario establecer qué son los alimentos. Bueno, los alimentos es todo aquello necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para lo que es el trabajo, asistencia médica y recreación de los menores. También se pueden considerar lo que son los gastos del embarazo y el parto en caso que el niño todavía no haya nacido. Ahora, en nuestro artículo 472 de nuestro Código Civil hace lo que es una breve definición de lo que es alimentos. Es necesario establecer que los alimentos no solo refiere a los alimentos que comúnmente sabemos que consumimos, ¿no? Sino hace referencia a todo en general. Como ya mencioné antes, hace lo que es los de sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica, etc. Ahora, dentro de este artículo 472, modificado también lo que es por el artículo 101 del Código de los Niños y Adolescentes, se entiende por alimentos lo siguiente. Establece que los alimentos es lo necesario para el sustento. La habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación, lo mismo que establece arriba. También no es solamente para estos alimentos, no solamente también para los niños, sino también es para el caso de los adolescentes y de ser el caso también para aquellos que sobrepasan los 18 años. También se considera alimento lo que son los gastos de embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa del postparto. Entonces, podríamos decir que los alimentos es todo lo necesario para atender la subsistencia, es decir, aquello que es indispensable para lograr el desarrollo integral del niño y adolescente, y es decir, de nuestros hijos. Los alimentos, como todos sabemos, es un derecho fundamental. El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Desde el inicio de las Naciones Unidas se ha establecido el acceso a una alimentación adecuada como lo que es un derecho individual y responsabilidad colectiva. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se proclamó que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Bueno, el derecho de los alimentos atraviesa lo que es la totalidad de los derechos humanos. Su satisfacción en esencia es para combatir la pobreza y sobre todo de ahí viene la preocupación de todos los pueblos del mundo de luchar contra el hambre y por ende la preocupación constante de nuestro país para que desaparezca el hambre de los niños, y es por ello que el Poder Legislativo produce leyes para que los niños y adolescentes tengan un trámite más ágil de los alimentos que sus progenitores les niegan debido a su irresponsabilidad. Ahora, ¿en qué consiste el deber de alimentar? Según el artículo 6 de la Constitución Política del Perú,
se estipula que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a los hijos. Además, en el artículo 472, como mencioné anteriormente, del Código Civil, establece que se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación, para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según la situación y las posibilidades de la familia. También lo son los gastos del embarazo de la madre desde la concepción, hasta el postparto. Ahora, ¿qué es lo que se busca con el derecho de alimentar? Bueno, lo que se busca básicamente del derecho de alimentar y con ello la demanda de alimentos, busca el reconocimiento judicial que disponga el pago de una pensión alimenticia a favor de un alimentista, ¿no? Un cónyuge, un hijo, un padre o un hermano. También puede solicitarse el aumento, reducción, prorrateo, exoneración, extinción o cambio en la forma de prestar la pensión alimenticia. Es necesario establecer que la pensión de alimentos se va a dar de acuerdo a la capacidad económica de la persona que se le esté pidiendo, en este caso, la pensión, puesto que, por ejemplo, un padre que gana un sueldo mínimo no se le puede pedir una pensión de alimentos que sobrepase el 50% de lo que percibe él. Es necesario establecer, puesto que van a haber límites y sobre todo no se le puede exigir pues a un padre que dé más de lo que él gana. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar la pensión de alimentos? La Defensoría del Pueblo explica en su portal lo siguiente: lo puede pedir lo que es la madre o el padre que no posee el dinero suficiente para pagar los gastos de la crianza del hijo o de la hija menor. Es decir, si un padre es el que tiene a cargo los niños, no quiere decir que porque la madre que esté en condición de mujer esté exenta de pasar lo que es la pensión de alimentos. No, al igual que las mujeres, al igual que los hombres, las mujeres también se encuentran en la obligación de pasar una pensión de alimentos, de ser el caso que ellas no tengan la patria potestad de los menores. También lo puede solicitar el hijo o la hija mayor de edad con incapacidad física o mental comprobada o que esté cursando estudios exitosos hasta los 28 años. En el caso de aquellas personas, de aquellos hijos donde sufren de trastornos, por decirlo así, no trastornos como la bipolaridad, depresión y ese tipo de cosas, pero sí que les impida tener una libre recreación, una libre vida y con ello que no les permita trabajar o cursar ciertos estudios, pueden pedir esta pensión también los padres hasta los 28 años, de ser el caso, jamás depende de la condición. En el caso de aquellos que son mayores de 18 años, pueden pedir lo que ya es una pensión, pero siempre y cuando tengan, como establece ahí mismo, estudios exitosos. Quiere decir que si un hijo pide pensión de alimentos, pero se la pasa no estudiando en la universidad, no no podríamos decir que no está obteniendo no está teniendo un desarrollo de cursos exitoso. O si un hijo jaló cursos en la universidad o se fue a SUSTIS y con ellos sí distintos factores, quiere decir pues que no está teniendo, de cierta manera, no está cursando estudios exitosos y por lo tanto pues el padre o la madre, de ser el caso, quien esté pasando la pensión, puede tomar ese fundamento para exceptuarlo de lo que es la pensión de alimentos. Y también lo pueden pedir lo que son las mujeres embarazadas, ¿no? En este caso, como ya mencioné, para los gastos de lo que es durante el embarazo y para el parto. Bueno, en este caso la pensión de alimentos se solicita a través de una demanda, la cual va dirigida al juzgado de paz letrado del lugar donde vive la madre o padre, depende de quién realice la demanda o demandado. Ahora, ¿qué se debe de presentar en estas demandas? Bueno, para ello se debe presentar lo siguiente, lo que es la copia del DNI de la persona, quien solicita los alimentos, la partida del niño o adolescente, o sea, donde se certifique pues que es hijo de la otra persona, el nombre completo del padre o madre del demandado, su dirección de domicilio
o de su lugar de trabajo, la constancia de estudios del menor, las boletas o recibos de pago sobre gastos ocasionados por la crianza del hijo, ¿no? Si vas a pedir, no sé, un cobro mayor de la pensión o un monto mayor de la pensión porque tu hijo es un niño que se enferma con mucha frecuencia, es necesario presentar boletas médicas donde establece lo que tú gastas en medicamentos y ese tipo de cosas. También hay que tener en cuenta que si el padre o la madre está obligado a pagar pensión, se atrasa en 3 pagos o más, lo que se puede solicitar al juzgado lo siguiente, ¿no? Como es restringir al padre lo que es la visita a su hijo o su hija, inscribirlo en el registro de deudores alimentarios morosos, que se le retengan los ingresos a través de cuentas bancarias, objetos o posesiones que tenga, y de la misma manera puede ser denunciado penalmente por omisión a la asistencia familiar, lo que es ya cuando el juzgado le remite las copias de todo lo actuado a la fiscalía para que ya se le pueda imponer una pena. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene dinero para pagar un abogado? Bueno, para presentar una demanda de alimentos no necesitas contar con una firma de abogado. El trámite es totalmente gratuito. Además, el Poder Judicial tiene formatos para ayudar a la madre que no tengan acceso a un abogado. Ahora, ¿qué se debe hacer si es que existe un mandato judicial para una demanda de alimentos y este se incumple? Bueno, primero lo que se debe de hacer es solicitar al juez, el cual conoció el proceso, que elabore una liquidación de la deuda de la pensión. Es lo que es la liquidación de deudas devengadas. Esto lo que se hace es multiplicar el monto de los meses que está obligado a pagar a través de los meses que no se ha pagado. Mamá, sí, silencio, mamá, sí. Es decir que si la persona pasa de 300 soles mensuales y debe un año, se va a multiplicar los 300 soles por el año y es por eso que se establece lo que es una liquidación de vengada. Ahora, en este caso, el juez le va a dar 3 días, en este caso el demandado, para que él se acerque a pagar la deuda bajo apercibimiento de estar denunciado penalmente, lo que es el delito de OAF, lo que ya ahí viene lo que es una pena privativa de libertad que dentro del Código 6, ¿no? Si existen bien registrados al nombre del deudor, el juez puede ordenar su embargo. Bueno, a pesar de que la demanda de alimentos sea una demanda civil, esta puede tener consecuencias penales, como es por el delito de omisión a la asistencia familiar. Además, su falta puede llevar a restringir al padre lo que es la visita de sus hijos, así como la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Y por otro lado, en esta última instancia puede causar que se restringan sus ingresos, cuentas bancarias, objetos o posesiones que tengan. Ahora, ¿tiene el mayor de 18 años derecho a recibir una pensión de alimentos? El mayor de 18 años solo tiene derecho cuando no se encuentre, ahora, el mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en actitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Generalmente previa interdicción de dicha persona, y por excepción también pueden iniciar un juicio de alimentos cuando se encuentran cursando estudios superiores con notas óptimas hasta su culminación o hasta la edad de los 28 años de edad. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los chicos ya terminan una carrera técnica. Eso no quiere decir que aquel joven que ya terminó una carrera técnica pueda pedirle a su padre una pensión de alimentos, puesto que si ya culminó una carrera técnica, ya tiene de por sí unos estudios cursados y de los cuales puede utilizarlos para conseguir un trabajo y posteriormente él ya solventar los gastos propios de él. Ya no es necesario pedirle nuevamente. Ahora,
Si la persona o el joven o la señorita que terminó sus cursos a los 23 años, su carrera, y con ella ya tiene su trabajo, no quiere decir que porque ya terminaste tu carrera, ya tienes tu trabajo y a pesar de que tienes 24 años, puedes recibir hasta los 28. No, en ese caso ya se deja de pasar lo que es la pensión de alimentos, puesto que ya la persona puede solventar sus propios gastos. Ahora, ¿cuánto demora la demanda? En promedio, las demandas tardan 6 meses, pero podrían demorar un poco más. Si alguien necesita información, lo que puede hacer es acudir a las oficinas de las Defensorías del Pueblo o llamar a la línea gratuita 0800 15 170. Bueno, como sabemos también a través de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, aquellas madres de familias o padres de familias que no sepan cómo iniciar un proceso de alimentos, pueden acudir a esta defensoría para que los asesoren de cómo se va a llevar un proceso y de ser el caso de representarlos legalmente. Ahora, los requisitos. Los requisitos para presentar una demanda de alimentos es que la demanda de alimentos debe de ir firmada por el demandante y abogado. Y de ser el caso, como mencioné, no siempre es necesario lo que es contar con un abogado. De ser el caso que exista un abogado, tiene que ir su firma. Como aquí mismo lo establece, en caso que no cuente con abogado obligatorio, el Poder Judicial le proporcionará un formulario de demanda de alimentos. También lo que tiene que hacer es una copia simple del DNI del demandante, tiene que presentar lo que es la partida del nacimiento del menor, de ser el caso. Cuando se trata de un hijo alimentista no reconocido, se deberá acompañar adicionalmente el nombre y dirección de testigos a fin de dar fe de la relación sentimental que mantuvieron el demandante y el demandado durante el tiempo de concepción del alimentista, así como documentos que acrediten la existencia de la relación sentimental de los padres. Esto es en el caso de, como mencioné, cuando el hijo menor alimentista no haya sido reconocido. Después tiene que presentar documentos que acrediten los gastos de manutención del menor de edad, de ser el caso no opcional. Si el menor estudia, bueno, se tiene que presentar lo que no es lo que han sido gastos de útiles escolares, gastos de matrícula, de APAFA y de todo lo que sea concerniente al niño. En el caso de que se trate de un menor que sufre bastante de enfermedades y de las cuales requiere de asistencia médica, tiene que consignar boletas en donde ponga lo que es la compra de medicamentos, etc. Luego, por último, el demandante tiene que se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales y cédulas de notificación cuando la pensión a solicitar no exceda 20 URRs, de lo contrario cancelará el 50% del monto de dichas tasas. Ahora, el procedimiento. Como punto número 1, el juzgado califica la demanda. El juzgado va a calificar si es que está bien fundamentada, tanto con los hechos como jurídicamente, si se han ofrecido los medios de prueba que se han necesitado. Así como también te admite la demanda, el juez puede rechazar la demanda, por lo que la persona tiene que volver a reformularla. Posteriormente, cuando el juez admite la demanda, lo que hace es correr traslado al demandante para que conteste en 5 días. Es decir, esa demanda se la notifican a la persona, ya sea en su domicilio laboral, bueno, esa persona cuenta con 5 días para contestar a esta demanda. Luego de ello, cuando ya se contestó la demanda, el juzgado va a citar a una audiencia única al demandante y el demandado y posteriormente se va a dar una sentencia, ¿no? Antes de esa sentencia, el juez puede hacer que las partes lleguen a una conciliación o puede decirle ya de frente a la parte demandada que pague cierta cantidad de dinero. Ahora, fijar la pensión de alimentos. Es importante detenernos a analizar las pautas que ofrece el Código Civil con respecto a los criterios
para fijar la pensión de alimentos. En dicho sentido, debemos analizar lo que explica el artículo 481 del Código Civil. De esa manera vemos que conforme a la doctrina y la ley, los criterios para fijar la pensión de alimentos giran en torno a lo siguiente. Número 1, se debe comprobar el estado de necesidad del alimentista. Es decir, se debe ver qué tan importante es este dinero para la persona, porque puede ser que la madre del niño sea una enfermera, un médico o tenga una buena posición económica, viva en una buena zona, estudie en un buen colegio. Y con esto no digo no de que no tenga derecho a pedirle al padre, pero ¿qué pasa cuando el padre, supongamos que esté pasando por una crisis económica? El padre está enfermo y por ende no puede trabajar y aparte tiene otra familia. Entonces, depende del estado de necesidad del alimentista, se va a establecer lo que es la pensión de alimentos. Como punto 2 tenemos lo que es si la pensión de alimentos tiene vocación de ser permanente o no. En el punto número 3 se debe tener en cuenta la posibilidad económica, razonable y objetiva del alimentante. Claro. Bueno, como les mencionaba anteriormente, una madre de familia que sabe que el papá del menor, el cual es el demandado, tiene un sueldo mínimo, gana un sueldo mínimo, no puede exigirle una pensión pues de 600, 700 soles cuando obviamente a él no le va a alcanzar para solventar sus gastos. Entonces, todo ello tiene que también ver lo que es el abogado, de ser el caso del defensor público, para consignar lo que es la pensión de alimentos. Como punto 4 tenemos que no es necesario investigar rigurosamente los ingresos del alimentante. Solo vas a establecer y saber algunos alcances para determinar esta pensión de alimentos. Y bueno, eso sería todo en cuanto a las demandas de alimentos. Bueno, como mencioné anteriormente, esto ya vendría a ser lo que es el último tema en cuanto a lo que es demanda de alimentos y lo que ha sido este proyecto social universitario, excepcionalmente en este semestre. Puede ser que en el próximo semestre se lleve a cabo también estas charlas, pero en cuanto a este sexto semestre en el cual estoy cursando, concluye de esta manera. Así que, bueno, muchas gracias por haber dado todo este tiempo, desde la primera charla hasta esta última, por haber tenido esa disposición desde el inicio, desde haber respondido las encuestas, de haber respondido los mensajes, de haber ingresado a través de los medios en los cuales le he hecho el alcance, de responder los mensajes de WhatsApp y todo ese tiempo que me han brindado. Esto de cierta manera nos ayuda a nosotros como estudiantes para brindarle esta pequeña información a aquellas personas que no conocen quizás del derecho y sobre todo nos ayuda para aplicar los conocimientos previos que ya hemos adquirido, ¿no? Y de los cuales de aquí a unos años en donde culminemos nuestras carreras, se nos haga un poco más fácil aplicarlos a través de distintos medios. Así que muchas gracias nuevamente por este tiempo en estas 7 semanas y pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben, si no me la quieren hacer por aquí o si no tienen ninguna duda o posteriormente surge alguna pregunta o alguna duda o consulta que quieran realizarme, bueno, ya tienen mi número de teléfono, están los grupos de WhatsApp y Messenger y me pueden escribir. De igual manera, les he dado alcance a través del grupo acerca del material para que se guíen o puedan guardarlo a través de que surja alguna duda o quieran saber algo al respecto. Así que muchas gracias, Carol, muchas gracias, señora Esther, por su tiempo y espero más adelante contar nuevamente con su asistencia. Así que muchas gracias y hasta pronto.